El 29 de mayo de 1453, el ejército otomano lanzó un asalto decisivo sobre Constantinopla. Con la llegada del amanecer, la ciudad caería definitivamente, marcando el fin de Bizancio, un estado que lejos de ser una entidad ficticia, representaba en realidad la última manifestación del Imperio Romano. Aquel día, más que en los años 476, 1204 o 562, se extinguió uno de los imperios más poderosos y dominantes de la historia. Pero, ¿cómo ocurrió exactamente? ¿Cuáles fueron las causas de su caída y existía alguna posibilidad de que la historia tomara un rumbo distinto? Pónganse cómodos, amigos, porque vamos a desentrañar todos los detalles. Para empezar, situémonos en el contexto más básico. En abril de 1453, cuando las tropas del sultán Mehmed II se desplegaron ante las murallas de Constantinopla, sus defensores aún confiaban en que la ciudad resistiría. Y no era una esperanza infundada. Desde que la capital romana fue trasladada en el año 330, Constantinopla había soportado hasta 24 asedios. De los 24 asedios sufridos por Constantinopla, solo 3 lograron su objetivo, y uno de ellos ocurrió cuando la propia Roma atacó la ciudad. Si bien esto es un hecho posterior, lo relevante ahora es entender que los bloqueos y los intentos de capturar la ciudad eran parte de la rutina histórica de sus habitantes. Por ello, la abrumadora presencia de cientos de miles de soldados otomanos en 1453, enfrentándose a apenas unos miles de defensores, no representaba necesariamente una sentencia de muerte para la ciudad. Desde un punto de vista estratégico, Constantinopla gozaba de una posición privilegiada, resguardada por el mar y por las imponentes murallas teodosianas, consideradas virtualmente impenetrables. A lo largo de los siglos, persas, árabes, búlgaros, varegos e incluso los ejércitos de la antigua Rus intentaron tomar la ciudad, pero todos, de una manera u otra, se vieron obligados a retirarse sin éxito. Entonces, ¿qué cambió en 1453? La respuesta radica en 2 conjuntos de factores, entre los cuales el papel de Mehmed II suele quedar en un segundo plano. Sin embargo, su influencia fue determinante en la caída de Constantinopla. A diferencia de muchos gobernantes de su tiempo, Mehmed tenía un interés genuino en la tecnología y con tan solo 21 años, apostó por la artillería como clave para su campaña militar. Para ello, estableció una gigantesca fundición en la que los mejores artesanos de Europa trabajaron en la fabricación de cañones de asedio. El arma más formidable de esta iniciativa fue el Basílica, un colosal cañón que cambiaría el destino de la ciudad. El colosal cañón Basílica fue obra del maestro húngaro Orbán, capaz de disparar proyectiles de media tonelada a una distancia de hasta 2 kilómetros. Sin embargo, su uso presentaba serias limitaciones, cada disparo requería 3 horas de preparación, y su precisión dejaba mucho que desear. Pero, ¿realmente importaba? El asedio se prolongó durante meses, y las murallas de Constantinopla eran tan imponentes que cualquier impacto, sin importar la puntería, resultaba significativo. Si bien Basílica no fue el arma decisiva en la conquista de la ciudad, sí cumplió una función clave, reforzar el efecto destructivo del resto de la artillería otomana y, sobre todo, quebrar la moral de los defensores. Después de todo, una bomba de 500 kilos no era un simple detalle. El segundo gran factor que condujo a la caída de Constantinopla fue el contexto geopolítico. En aquel momento, las potencias cristianas de Europa estaban demasiado ocupadas con sus propios conflictos como para intervenir. Inglaterra y Francia seguían inmersas en la Guerra de los 100 años, el Sacro Imperio Romano Germánico sufría una guerra civil, y España aún combatía a los musulmanes en la península ibérica. Por su parte, el Papa ya no tenía el poder suficiente para movilizar a los creyentes en una nueva cruzada. Hungría podría haber sido la única esperanza, pero su situación era precaria. La catastrófica derrota de la Cruzada de Varna en 1444, donde el sultán Murad II aplastó al ejército polaco-húngaro, dejó al reino húngaro sin capacidad de recuperación. Con este panorama, las únicas fuerzas cristianas que aún podían haber intervenido eran Génova, Venecia y los caballeros de Rodas. Ninguna de estas potencias tenía la fuerza suficiente para frenar el avance otomano. Además,
los intereses de los comerciantes de Génova y Venecia no eran precisamente altruistas. Ambas repúblicas, que durante mucho tiempo habían actuado como aliadas de Constantinopla, llevaban ya años negociando con los otomanos a sus espaldas. Sus líderes, en lugar de movilizarse en defensa de la ciudad, propagaban la idea de que su caída estabilizaría la región y facilitaría el comercio. En este contexto, la conquista de Constantinopla en 1453 parecía inevitable. Quizás podría haberse evitado con la ausencia del genio artillero de Mehmed II y con un poco más de apoyo activo por parte de los aliados. Pero la verdadera cuestión es, ¿realmente habría cambiado algo? Para ese entonces, el Imperio Romano apenas era una sombra de lo que había sido. Su territorio se reducía prácticamente a Constantinopla, con el Peloponeso y algunas pequeñas localidades en Bulgaria que, comparadas con la grandeza de Roma, eran poco más que un vestigio simbólico. La caída de la ciudad no fue el origen de la desaparición del imperio, sino el último clavo en su ataúd. Las verdaderas causas de su declive se encuentran en un periodo mucho anterior. Para comprenderlo, debemos remontarnos a Justiniano. Curiosamente, muchos olvidan que, bajo su reinado en el siglo VI después de Cristo, el Imperio Romano logró recuperar vastos territorios, incluida la propia ciudad de Roma, que fue reconstruida y revitalizada. Al mismo tiempo, en Constantinopla se erigió la majestuosa Basílica de Santa Sofía, símbolo de la grandeza imperial. Y en aquella época, ni siquiera se concebía llamar a este estado Bizancio. Aquella Roma aún tenía el poder de castigar a quienes osaran desafiar su dominio. Por ejemplo, en el siglo VII, el Imperio Sasánida logró arrebatar a Roma territorios clave como Siria, Egipto, Mesopotamia e incluso la sagrada ciudad de Jerusalén. Sin embargo, hasta antes de las conquistas árabes, el Imperio Romano todavía conservaba una posición dominante. ¿Podría decirse entonces que estas pérdidas fueron la primera grieta en los cimientos de Constantinopla, aquella por la que siglos después se infiltraron los otomanos? No necesariamente. Si bien entre los siglos VII y IX Roma sufrió importantes derrotas y perdió vastos territorios, también experimentó un resurgimiento en la Edad Media. Este renacimiento estuvo ligado al ascenso de la dinastía macedonia, que gobernó entre los años 867 y 1081. Durante este periodo, los romanos lograron recuperar algunas tierras de manos de los árabes, pero lo más trascendental fue la resolución de la cuestión eslava. El expansionismo de la belicosa Rus de Kiev fue canalizado mediante la adopción del cristianismo ortodoxo, mientras que Bulgaria, un enemigo formidable, fue finalmente integrada al imperio. Gracias a estas incorporaciones, Roma no solo recuperó estabilidad, sino que reafirmó su peso político y su influencia como una entidad centralizada. No obstante, los problemas verdaderamente serios llegaron con las cruzadas, cuando el mundo cristiano se embarcó en una guerra abierta contra los musulmanes. El problema radicaba en que, dentro del propio mundo cristiano, existían fracturas profundas que acabarían debilitando aún más al imperio. En el año 1054, Constantinopla rompió definitivamente sus lazos eclesiásticos con Roma, un hecho que en su momento no pareció tener consecuencias inmediatas. Sin embargo, con el paso de los siglos, este cisma religioso se convirtió en un abismo insalvable. Para cuando Constantino XI, el último emperador de Roma, luchaba por defender la ciudad, muchos de sus súbditos veían en los católicos y en los infieles prácticamente la misma amenaza. Del otro lado, el sentimiento no era muy distinto. Este conflicto religioso coincidió con la posición estratégica del imperio, ubicado en el centro de los intereses militares tanto de los cristianos latinos como de los musulmanes. Y aquí es donde el destino le jugó una mala pasada a Roma, sus gobernantes no siempre estuvieron a la altura de las circunstancias. Hubo excepciones, como Alejo I Comneno, un emperador astuto que supo forjar una alianza con los cruzados. Con gran habilidad, maniobró entre los intereses de la Iglesia, el Estado y el pueblo, logrando, al menos temporalmente, estabilizar la situación. Gracias a sus estrategias, los cruzados lograron repeler los ataques de los llamados infieles, además de los cumanos y pechenegos que amenazaban las fronteras imperiales. Al mismo tiempo, tanto Alejo como otros emperadores bizantinos recurrieron a alianzas circunstanciales con los musulmanes,
en un intento por equilibrar el frágil escenario geopolítico. La mayoría de los historiadores coinciden en que los emperadores de la dinastía Comneno vivieron en un constante estado de tensión, gobernando en un equilibrio precario, como si caminaran sobre el filo de un cuchillo. Durante los siglos XI y XII, incluso se llegó a hablar de la posibilidad de una unificación de Occidente bajo un solo estado. Sin embargo, este sueño fue rápidamente desvanecido con la llegada de gobernantes menos capaces. En este punto, los historiadores son unánimes: fueron los emperadores de la dinastía Ángelo, que ascendieron al poder en 1185, junto con los últimos Comneno, quienes allanaron el camino hacia la caída irreversible de Roma. Aislados en la periferia del mundo cristiano, estos emperadores intentaron complacer a todos, lo que resultó en decisiones desastrosas. Los terratenientes locales recibieron exenciones fiscales, privilegios y una autonomía cada vez mayor respecto a las obligaciones militares. Mientras tanto, las repúblicas comerciales italianas se apoderaron de las rutas mercantiles más lucrativas del imperio, a cambio de promesas de apoyo militar y naval. En un intento de mantener la estabilidad, los emperadores recurrieron a reformas populistas, pero éstas solo lograron debilitar aún más la estructura estatal. El descontento social aumentó rápidamente. El pueblo veía con recelo a los comerciantes italianos, a quienes culpaban de haber monopolizado el comercio y empobrecido al imperio. Al mismo tiempo, los grandes terratenientes, beneficiados por los privilegios concedidos, se negaban a financiar el ejército, alegando que ya no estaban obligados a hacerlo. La tensión de los momentos culminantes se transformó en una profunda fractura en Constantinopla, cuando en 1182, los 60.000 habitantes de la parte occidental de Europa desaparecieron en cuestión de días. La huida de los europeos ante la violencia de los griegos sedientos de venganza fue inminente. 4.000 genoveses, bizantinos y venecianos se entregaron a la esclavitud de los turcos. Sin embargo, la mayoría de estos fueron exterminados de manera indiscriminada, lo que pasó a la historia como una división entre los latinos y uno de los asesinatos más masivos de la historia, perpetrados por los griegos contra los europeos. Este hecho fue tan impactante en Europa que al conocerlo, resultaba menos sorprendente que los cruzados, en lugar de dirigirse a Oriente Medio, atacaran Constantinopla. En 1204, oficialmente, los cruzados tomaron la capital romana, justificándose con la presencia de mendigos ilegítimos. Pero en realidad, la cruzada representó la culminación de la tensión entre Oriente y Occidente, donde se mezclaban los intereses religiosos, las disputas internas del Imperio bizantino y los objetivos comerciales de Venecia, que buscaba eliminar a su rival. Se podría afirmar sin duda que fue en 1204 cuando el Imperio romano cayó. En su lugar surgieron nuevos reinos: el Imperio latino, con Constantinopla como su capital; el Imperio niceo, fundado por los griegos refugiados, que se consideraban los legítimos herederos; el Imperio de Salónica, compuesto por griegos salios, albaneses y otros pueblos; y el Imperio de Trebisonda, que perduraría más tiempo que Constantinopla misma, cayendo solo en 1461 bajo la misma dinastía. En 1261, el Imperio de Nicea derrotó a sus rivales, reconquistó Constantinopla y proclamó el renacimiento del Imperio romano. Sin embargo, este resurgimiento fue más simbólico que real, ya que, en el proceso, Miguel Paleólogo buscó la unión de la Iglesia con Roma, restauró el poder de los venecianos y otros comerciantes italianos, y tuvo que enfrentar la independencia de facto de Trebisonda. Aunque oficialmente seguía siendo el Imperio romano, en la práctica, los emperadores solo tenían control sobre una porción reducida del territorio, y las luchas internas entre los griegos se volvieron cada vez más evidentes. Mientras tanto, los católicos veían a Constantinopla como una pieza secundaria en la gran lucha contra el Imperio otomano. En este contexto, la decadencia de Roma ya estaba bien marcada. Los otomanos fundaron su propio estado en 1299, y su enfrentamiento con Bizancio, aunque visto como un momento crucial en la historia, en realidad se produjo cuando el Imperio romano ya se encontraba debilitado y dividido por sus contradicciones internas. En los 150 años siguientes, el Imperio romano, agotado, continuaba desmoronándose, hasta convertirse en una sombra de lo que fue. En cuanto a las verdaderas causas de la caída final de Roma,
se puede afirmar con certeza que la geografía desempeñó un papel fundamental. En el siglo IV, la visión de Constantino de establecer una nueva Roma en la confluencia de Europa y Asia fue una idea brillante para asegurar el control de ambas regiones. Sin embargo, a medida que avanzaba la Edad Media, con el crecimiento de las religiones, los avances tecnológicos y el poder de los ejércitos, esa ubicación se volvió problemática. El Imperio Romano se encontraba en el cruce de religiones, estructuras estatales e ideologías opuestas, lo que generaba tensiones insostenibles. Ni siquiera los bárbaros, que antes habían sido una amenaza, desaparecieron por completo, y todas estas fuerzas entraron en conflicto, creando una situación caótica. Algunos gobernantes, como los primeros Comnens, lograron sobrevivir un tiempo en este entorno, pero era evidente que, bajo estas circunstancias, no sería posible continuar por mucho más tiempo. Especialmente cuando el imperio se veía igualmente odiado tanto en Europa como en Asia, y hasta en África, mientras los conflictos y guerras se multiplicaban. La geografía, en última instancia, fue la que dictó el destino del Imperio Romano. Aunque, en su momento, esta ubicación le permitió tomar decisiones acertadas, con el tiempo ya no pudo adaptarse a los nuevos desafíos. Así terminó el ciclo de Roma. Hasta pronto, amigos.